Hola amigos de la carretera, hoy les voy a contar una historia que me marcó para siempre. Es sobre esos momentos en la vida cuando tienes que decidir si te quedas callado o haces lo correcto, aunque te pueda costar caro. Es la historia de Germán, un camionero solitario que después de 18 años manejando por las carreteras de México, pensaba que ya había visto de todo, hasta que se topó con una situación que lo cambió para siempre. Una tarde cualquiera, en un pueblo perdido de Michoacán, vio algo que la mayoría prefiere ignorar: un hombre arrastrando a golpes a una joven por la calle principal, mientras todos los vecinos se hacían de la vista gorda. Pero Germán no era como los demás, y lo que hizo esa tarde se convertiría en la decisión más importante de su vida. Comenta de qué ciudad nos estás viendo, dale me gusta a este vídeo si crees que a veces hay que arriesgarse por hacer lo correcto, y suscríbete al canal para más historias reales de la carretera que te van a llegar al corazón. El aire caliente del mediodía me pegaba en la cara como una cachetada mientras manejaba mi Scania por la carretera Federal 15, rumbo a Guadalajara con una carga de aguacates que tenía que entregar antes del viernes. El motor ronroneaba parejo, como siempre lo hacía mi camión El Viejo Camino, un Scania R450 del 2019 que me había costado años de sacrificio poder comprar. Era mi única compañía en esos 18 años que llevaba recorriendo las carreteras de México, desde que mi esposa María me dejó por otro hombre, llevándose a mis 2 hijos y dejándome solo con la carretera. Llevaba 3 días sin dormir bien cuando decidí parar en un pequeño poblado llamado San Rafael para comer algo y descansar. Era uno de esos pueblos que parecen detenidos en el tiempo, con casas de adobe y calles empedradas. Estacioné mi Scania frente a una fonda que tenía un letrero que decía comida casera, Doña Carmen, y mientras bajaba de la cabina, un grito desgarrador me heló la sangre. Era el grito de una mujer, un alarido de dolor que venía de la calle principal. Caminé rápidamente hacia el ruido y lo que vi me revolvió el estómago. Un hombre corpulento, de unos 35 años, con la playera sudada y los ojos inyectados de sangre, tenía agarrada del cabello a una joven que no pasaría de los 23 años. La estaba arrastrando por el suelo empedrado mientras ella trataba de zafarse, con la ropa desgarrada y la cara manchada de sangre. Lo que más me impactó fue la indiferencia de la gente del pueblo. Había por lo menos 15 personas paradas en las banquetas, viendo todo como si fuera un circo. Algunos hasta grababan con sus celulares, pero nadie se atrevía a intervenir. Vi a señoras que se tapaban la boca, hombres que bajaban la mirada, pero todos permanecían inmóviles. En ese momento sentí una rabia pura que me subió desde el estómago hasta la garganta. Era como si todos los años de soledad, todas las noches de insomnio manejando por carreteras solitarias, se hubieran convertido en una fuerza que me empujaba hacia adelante. Porque yo sabía lo que era el maltrato, lo que era sentirse indefenso, y no iba a quedarme parado viendo cómo ese desgraciado destruía a esa muchacha. La vida me había enseñado a no meterme en problemas ajenos, especialmente después de todo lo que había pasado con María y los niños. Antes de dedicarme a la carretera, yo trabajaba en una fábrica de textiles en Guadalajara, tenía una casita modesta en la colonia Oblatos y pensaba que mi vida estaba resuelta. María era empleada en una tienda de ropa, y aunque no ganábamos mucho, éramos felices con nuestros 2 pequeños, Javier de 8 años y Sofía de 6. Pero la crisis económica del 2018 me pegó duro, la fábrica cerró y me quedé sin trabajo por más de un año. María tuvo que trabajar doble turno mientras yo buscaba empleo sin encontrar nada. La desesperación me fue comiendo, y empecé a beber más de la cuenta. No era un borracho golpeador, pero sí me volví amargado, silencioso, ausente. Un día llegué a la casa y encontré una nota sobre la mesa: Germán, me voy con los niños a vivir con mi hermana a Tijuana. Necesito empezar de nuevo. No te busques problemas legales. No voy a pedirte pensión porque sé que no tienes nada que dar. Cuídate. Esa noche me acabé una botella completa de tequila llorando como un niño perdido. Al día siguiente vendí todo, pedí prestado dinero y me compré un camión de segunda mano para empezar a chambear en la carretera. La soledad se volvió mi compañera permanente, y durante estos 18 años aprendí a no involucrarme en los dramas de otros porque ya tenía suficiente con los míos. Pero aquí estaba, en este pueblo olvidado, viendo cómo ese animal arrastraba a esa muchacha por las piedras, y toda mi filosofía de no te metas se estaba desmoronando. El tipo la pateó en las costillas y ella se dobló de dolor, tosiendo sangre sobre el pavimento caliente. Los vecinos seguían ahí parados, algunos incluso comenzaron a alejarse. Escuché a una señora decirle a otra:
Así es Ricardo cuando anda tomado, mejor vámonos. Otro hombre comentó, esa muchacha se lo busca por andar de respondona. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió completamente. Porque yo sabía lo que era quedarse callado, lo que era dejar que las cosas malas pasaran sin hacer nada. Y en ese momento, viendo a esa joven que podría ser mi hija, decidí que esta vez sí iba a hacer algo, aunque me costara la vida. Oye, si tú también has sentido esa impotencia de no saber si meterte cuando ves una injusticia, cuéntame aquí abajo qué harías, porque lo que viene después cambió mi vida para siempre. Me acerqué con pasos firmes hacia donde estaba ese desgraciado maltratando a la muchacha. Oiga, suéltela. Le grité con toda la fuerza de mis pulmones. Mi voz cortó el aire caliente del mediodía, y por primera vez en varios minutos, el silencio cayó sobre la escena. Ricardo se volteó hacia mí con la cara desencajada por la borrachera y la rabia. ¿Qué te importa, pinche camionero? Esto es asunto mío, me gritó sin soltar el cabello de la joven. Los ojos de ella me buscaron con una mezcla de esperanza y terror, como si no pudiera creer que alguien finalmente se hubiera atrevido a intervenir. Es asunto de cualquier persona decente, le respondí acercándome más. Suéltela y váyase a dormir la borrachera a su casa. La gente que había estado viendo se alejaba más, algunos se metieron a sus casas y cerraron las puertas. Ricardo soltó a la muchacha y se me acercó tambaleándose. Esta es mi exmujer, y si quiero golpearla es mi derecho, me dijo escupiéndome las palabras. Aquí todos me conocen y saben que no me gusta que los forasteros se metan. La joven aprovechó para arrastrarse lejos de nosotros, pero estaba tan golpeada que apenas podía sostenerse. Tenía la ropa desgarrada, moretones en los brazos y una herida en la frente que le sangraba. Lo que más me dolió ver fue la mirada de terror en sus ojos, esa mirada que yo había visto en el espejo durante los peores momentos de mi vida. No hay ningún derecho a golpear a una mujer, le dije manteniéndome firme. Y menos aquí en la calle como si fuera un animal. Ricardo se me lanzó encima con los puños cerrados, pero yo ya lo esperaba. Los años manejando camión me habían mantenido fuerte, y aunque él era más grande, yo estaba sobrio. Lo esquivé y le metí un gancho al estómago que lo dobló en dos. Mientras trataba de recuperar el aire, le dije, váyase de aquí antes de que esto se ponga peor. Pero Ricardo se incorporó y me gritó, ahora sí te chingaste, camionero. Aquí yo tengo familia y tú no eres nadie. En ese momento me di cuenta de que la cosa se había puesto seria. Ricardo se alejó gritando que me las iba a pagar caro, y la muchacha se me acercó cojeando. Señor, muchas gracias por ayudarme, me dijo la joven con la voz quebrada pero llena de gratitud. Pero mejor váyase rápido, porque Ricardo tiene hermanos y primos por todo el pueblo, y cuando se juntan son muy peligrosos. Me dolió ver cómo esa muchacha tenía que vivir con miedo en su propio pueblo. ¿Cómo te llamas? Le pregunté mientras la ayudaba a caminar hacia mi Scania. Me llamo Esperanza, me respondió, y supe que no era casualidad que nos hubiéramos encontrado. ¿Tienes familia aquí que te pueda ayudar? Ella negó con la cabeza y me explicó que sus papás habían muerto en un accidente hacía 3 años, y que solo tenía una tía en Morelia. Ricardo fue mi marido durante 2 años, me contó mientras yo buscaba un botiquín de primeros auxilios. Al principio era bueno, pero cuando empezó a tomar mucho se volvió violento. Me separé hace 6 meses, pero sigue molestándome, diciéndome que si no regreso con él me va a matar. Le limpié las heridas con agua limpia y gasas, y vi que además de los golpes recientes, tenía cicatrices viejas en los brazos. Esperanza, esto no puede seguir así, le dije. Ese hombre te va a terminar matando si no haces algo. Ella se echó a llorar y me dijo que ya había ido con la policía varias veces, pero que el comandante era primo de Ricardo. Mientras terminaba de curarle las heridas, vi por el espejo retrovisor que Ricardo venía de regreso acompañado de otros 3 hombres, todos con cara de pocos amigos y algunos con palos. Mi instinto me gritaba que arrancara el Scania y me largara lo más rápido posible. Pero cuando volteé a ver a Esperanza, con la cara hinchada y los ojos llenos de lágrimas, supe que no podía abandonarla. Me acordé de todas las veces que María me había pedido ayuda y yo había estado tan hundido en mis problemas que no le hice caso. Esperanza, súbete al camión, le dije abriendo la puerta. Nos vamos de aquí ahora mismo. Ella me miró con sorpresa y me preguntó hacia dónde íbamos. No sé, le respondí con honestidad,
pero cualquier lugar va a ser mejor que este pueblo donde nadie te defiende. Recordé entonces a don Evaristo, un camionero veterano que había conocido años atrás cerca de Zamora. Tenía una fonda para camioneros junto con su esposa, y me había contado que siempre ayudaban a mujeres en problemas. ¿Tú también crees que a veces hay que arriesgarse por gente que ni conoces? Déjame tu comentario y cuéntame si has tenido que tomar una decisión así de difícil. Esperanza se subió a mi Scania mientras yo encendía el motor y veía por el espejo cómo Ricardo y sus acompañantes corrían hacia nosotros. Salimos del pueblo levantando una nube de polvo, mientras ellos nos gritaban amenazas que se perdían en el rugido del motor. Después de unos kilómetros, cuando estábamos en la carretera federal, Esperanza se relajó y se echó a llorar sin hacer ruido. Gracias, señor, me dijo después de un rato. No sé por qué hizo esto por mí, pero nunca lo voy a olvidar. Le conté que me llamaba Germán, que llevaba 18 años manejando camión y que también conocía lo que era sentirse solo y sin esperanza. Manejamos en silencio durante una hora, viendo el paisaje de Michoacán pasar, cerros secos, campos de maíz, pueblos pequeños. Yo iba pensando qué hacer, porque aunque había sacado a Esperanza del peligro inmediato, no tenía un plan real. Esperanza, le dije, conozco a unas personas buenas que nos pueden ayudar. Están como a 2 horas de aquí, en La Piedad. Don Evaristo y doña Remedios tienen una fonda para camioneros, y sé que son gente de buen corazón. Ella me preguntó si estaba seguro de que no la iban a rechazar, y yo le dije que don Evaristo era de esos hombres de antes, de los que creen que ayudar al prójimo es lo más importante. Cuando llegamos a La Piedad ya era media tarde. La fonda estaba exactamente donde la recordaba, una casa grande con mesas de madera bajo una enramada, y el aroma de comida casera flotando en el aire. Don Evaristo salió a recibirnos cuando vio el Scania. Era un hombre de unos 70 años, delgado pero fuerte, con una barba blanca y unos ojos bondadosos que inmediatamente se fijaron en el estado de Esperanza. Germán, muchacho, qué gusto verte, me dijo, pero luego su expresión se puso seria. ¿Qué pasó aquí? Don Evaristo tenía esa sabiduría de los camioneros viejos, que con solo verte ya sabían si traías problemas. No hizo preguntas innecesarias cuando le expliqué brevemente lo que había pasado. Solo asintió y le gritó a su esposa, «Remedios, ven acá. Tenemos visita que necesita ayuda». Doña Remedios apareció, una mujer de unos 65 años con una calidez en la mirada que inmediatamente tranquilizó a Esperanza. «Ay, pobrecita», dijo cuando vio a la muchacha, «ven acá, hija, vamos a curarte bien y a darte algo de comer». Doña Remedios se llevó a Esperanza hacia adentro de la casa, mientras don Evaristo me invitó a sentarme y me sirvió un café negro bien cargado. «Hiciste bien, Germán», me dijo después de que le conté la historia completa. «Lo que más me duele es cuando la gente se hace de la vista gorda con el maltrato a las mujeres». Me contó que doña Remedios también había sufrido violencia de su primer marido, hasta que se armó de valor y se escapó con sus 3 hijos. Llegó aquí a La Piedad sin nada más que la ropa que traía puesta, me explicó. Yo acababa de enviudar y estaba muy solo. La conocí en esta misma fonda, cuando trabajaba de mesera. Nos hicimos amigos, luego novios, y finalmente nos casamos. Me contó que cuando el dueño anterior se murió, les dejó la fonda en herencia, y desde entonces la habían convertido en un refugio para gente como Esperanza. En los últimos 10 años hemos ayudado a más de 20 mujeres golpeadas a empezar una nueva vida. ¿Y nunca han tenido problemas con los agresores?, le pregunté preocupado. Don Evaristo se rió y me señaló hacia la cocina, donde se veían 3 hombres jóvenes. Esos son los hijos de Remedios, ya están grandes y fuertes, y además tenemos buena relación con la policía estatal. Esa noche cenamos todos juntos, don Evaristo, doña Remedios, sus 3 hijos, Esperanza y yo. La comida estaba deliciosa, pero lo que más me llenó fue el ambiente de familia. Esperanza se veía más tranquila, con ropa limpia que le había prestado doña Remedios. Esperanza puede quedarse aquí el tiempo que necesite, me dijo doña Remedios. Tenemos un cuarto extra y siempre necesitamos ayuda con la fonda. Es una muchacha trabajadora. Esperanza lloró de agradecimiento, y por primera vez vi esperanza real en sus ojos. ¿Y tú, Germán?, me preguntó don Evaristo. ¿Te puedes quedar unos días? La verdad es que mi carga podía esperar, y algo dentro de mí no quería irme de ese lugar que se sentía como el hogar que no había tenido en 18 años. Decidí quedarme 2 días más,
y fueron los más tranquilos que había tenido en años. Trabajar con las manos en algo que no fuera manejar me hacía sentir útil de una manera diferente. Esperanza se adaptó rápidamente, aprendiendo a hacer tortillas y a atender camioneros con cariño. Oye, ¿tú crees que uno puede encontrar una nueva familia después de perder la primera? Cuéntame si alguna vez has tenido una segunda oportunidad así. 3 meses después regresé a La Piedad con otra carga, y la transformación de Esperanza me dejó sin palabras. Ya no era la muchacha golpeada y asustada, sino una mujer segura de sí misma, con las mejillas rosadas y una sonrisa que iluminaba la fonda. Había aprendido a cocinar, a llevar las cuentas y a tratar con los proveedores. Germán, qué gusto verte, me dijo corriendo a abrazarme como si fuera familia. Me mostró las mejoras que habían hecho, nuevas mesas, una pequeña tienda para camioneros y hasta un área con hamacas. Todo esto fue idea de Esperanza, me dijo don Evaristo con orgullo. Esta muchacha tiene cabeza para los negocios. Esa noche organizaron una pequeña fiesta para celebrar mi regreso y el mejor mes de ventas en la historia de la fonda. Los hijos de doña Remedios trajeron música, y hasta camioneros de paso se quedaron a cantar bajo las estrellas. Por primera vez me sentí parte de algo especial. Don Germán, me dijo Pablo, el hijo menor, Esperanza nos ha contado cómo usted la salvó. Es usted como un héroe para nosotros. Me daba pena, porque yo no me sentía como ningún héroe, solo como un hombre que había hecho lo correcto. Durante la fiesta, Esperanza me contó que había estado tomando clases de computación los fines de semana. Pero también he estado pensando en buscar a mi tía de Morelia. Doña Remedios dice que es importante mantener los lazos familiares. Es buena idea, le dije. Pero tómate el tiempo que necesites. Esperanza me confesó que a veces todavía tenía pesadillas con Ricardo, pero que cada día eran menos. Al día siguiente, don Evaristo me llevó aparte. Germán, quiero proponerte algo. ¿Qué te parecería establecer tu base aquí? Tenemos espacio para tu camión, y así podrías pasar más tiempo con nosotros entre viajes. La propuesta me tomó por sorpresa, pero la idea de tener un lugar fijo al cual regresar, una familia que me esperara, me emocionó más de lo que quería admitir. Acepté sin pensarlo mucho, porque algo dentro de mí sabía que era lo correcto. Durante los siguientes 6 meses, por primera vez en 18 años tuve un lugar al cual llamar hogar. Esperanza y yo desarrollamos una amistad especial, como si fuera la hija que nunca pude ver crecer. Pero la tranquilidad no duró para siempre. Una tarde de octubre, cuando regresé de un viaje, encontré a Esperanza llorando en la cocina. Había recibido una llamada sobre su tía de Morelia. Alguien le había dicho que había muerto en un accidente hacía 2 meses. No entiendo por qué hasta ahora me avisan, sollozaba. Don Evaristo y yo intercambiamos miradas preocupadas. Algo no cuadraba en esa historia. Esa misma noche, Pablo nos contó algo que nos heló la sangre. Hoy me encontré con el hermano del comandante. Me dijo que había escuchado rumores de que gente de San Rafael andaba preguntando por una muchacha que trabajaba en una fonda de camioneros en La Piedad. Todos sabíamos que eso solo podía significar una cosa: Ricardo no se había olvidado de Esperanza. Cuando don Evaristo trató de comunicarse con el comandante, le dijeron que estaba fuera por una emergencia familiar. Esa noche nadie durmió bien. Al día siguiente, Pablo fue al pueblo a preguntar discretamente si alguien había visto forasteros sospechosos. Regresó con noticias que confirmaron nuestros temores. 3 hombres en una camioneta habían estado preguntando por la fonda, describiendo específicamente a Esperanza. Tenemos que sacar a Esperanza de aquí, le dije a don Evaristo. Pero Esperanza se negó. No voy a salir corriendo otra vez, nos dijo con firmeza. Ya estoy cansada de vivir con miedo. Esta es mi casa ahora, mi familia, y no voy a abandonarlos. Era casi medianoche del segundo día cuando escuchamos motores acercándose por el camino. Por las ventanas vimos las luces de 2 camionetas que se estacionaron frente a la fonda. Mi corazón se aceleró cuando reconocí a Ricardo bajándose, acompañado de 5 hombres más. Algunos traían bates y otros navajas. Esperanza, sal de ahí si no quieres que prendamos fuego a todo, gritó Ricardo. Esta vez no hay ningún camionero que te vaya a defender. Sus acompañantes empezaron a golpear las mesas con los bates, haciendo un ruido ensordecedor. Don Evaristo, sus hijos y yo nos reunimos rápidamente para decidir qué hacer. Papá,
Ya llamé a la policía, dijo Pablo, pero van a tardar media hora. Media hora es demasiado tiempo, murmuré. En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. Salí de la casa con las manos levantadas. Aquí estoy, le grité. Soy el camionero que se metió en tus asuntos. Si quieres problemas, aquí me tienes. ¿Y tú, compadre? ¿Qué harías si vieras que los que amas están en peligro? Cuéntame aquí abajo tu opinión. Ricardo se volteó hacia mí con una sonrisa cruel. Mira quién apareció, dijo acercándose con el bate. El héroe de la carretera que se cree muy valiente. ¿Dónde está tu pinche camión ahora? La muchacha no está aquí, le mentí tratando de ganar tiempo. Se fue hace semanas a otro estado. Ricardo se rió y me escupió en la cara. No me vengas con cuentos. Sabemos que está adentro, y nos la vamos a llevar. Pero primero te vamos a dar una lección. En ese momento, algo inesperado pasó. Por detrás de las camionetas de Ricardo aparecieron las luces de varios vehículos más. Era una caravana de camiones de carga, por lo menos 8, que se estacionaron bloqueando la salida. De ellos bajaron camioneros que yo conocía de años de recorrer las carreteras, compañeros que habían recibido una llamada de emergencia de don Evaristo. ¿Qué pasa aquí, hermano?, gritó don Aurelio, un camionero veterano de Guadalajara que pesaba más de 100 kilos. ¿Estos tipos te están molestando? Detrás venían más compañeros, todos con caras serias y herramientas pesadas. Ricardo y sus hombres se vieron súbitamente superados. Esto no es asunto suyo, trató de decir Ricardo, pero su voz ya no sonaba tan segura. Don Aurelio se rió con una carcajada que retumbó en toda la fonda. Cuando molestan a uno de los nuestros, se vuelve asunto nuestro. Y don Evaristo es familia de todos los camioneros de esta región. Los camioneros rodearon a Ricardo y sus compinches sin violencia, pero con una presencia tan imponente que los agresores entendieron que ya no tenían ventaja. Mira, muchachito, le dijo don Aurelio encendiendo un cigarro, aquí tienes 2 opciones. Te subes a tus camionetas y se regresan por donde vinieron, y nunca más molestan a esta familia. O podemos resolver esto de la manera difícil. En ese momento llegaron las patrullas de la policía, pero la situación ya estaba controlada. El oficial habló con don Aurelio y conmigo, y después de escuchar la historia, se dirigió a Ricardo con autoridad. Usted tiene una orden de restricción vigente. ¿Se van ahora mismo o los arresto? Ricardo no tuvo más opción que subirse a su camioneta y alejarse, pero antes me gritó, «Esto no termina aquí». Sin embargo, su amenaza sonaba vacía. Los camioneros se quedaron hasta el amanecer montando guardia. Al día siguiente organizamos una celebración. Doña Remedios y Esperanza prepararon comida para todos los que habían venido a ayudarnos, y la fonda se llenó de risas y música. Don Aurelio me dijo algo que nunca olvidaré. Lo que hiciste por esa muchacha nos demostró que todavía hay hombres de honor. Los camioneros nos cuidamos entre nosotros. 6 meses después de esa noche, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. Esperanza se había convertido en la administradora oficial de la fonda, y bajo su dirección el negocio prosperaba como nunca. Había establecido una red de camioneros amigos que preferían parar ahí porque los trataban como familia. Yo seguía viviendo ahí, y por primera vez en 18 años me sentía completo. Una tarde, mientras lavaba mi Scania, recibí una llamada que cambió todo para siempre. Era una voz femenina que no había escuchado en casi 2 décadas, pero que reconocí inmediatamente. Era Sofía, mi hija. «¿Papá?», me dijo con voz temblorosa. «Soy Sofía, tu hija. Después de muchos años buscándote, conseguí tu número a través de otros camioneros». Mi corazón se detuvo por completo. «Papá, sé que tú y mamá tuvieron problemas, pero Javier y yo siempre quisimos conocerte. Ahora somos adultos, yo tengo 24 años y trabajo como maestra, y Javier es mecánico y tiene familia». Me senté en el suelo porque las piernas no me sostenían. «Mija», le dije con la voz quebrada, «no sabes cuántas veces soñé con este momento. Pensé que me odiaban». Sofía se echó a llorar y me dijo que nunca me habían odiado, que mamá les había explicado que yo había pasado por momentos difíciles. «Queremos verte, papá», me dijo. «¿Podemos ir a visitarte?». Le conté sobre la fonda, sobre don Evaristo y doña Remedios, sobre Esperanza y toda la familia que había encontrado. «Suena hermoso».
El próximo fin de semana vamos para allá, Javier con su esposa y sus 2 niños, y yo con mi novio. Esa noche no pude dormir de la emoción. Don Evaristo y doña Remedios estaban casi tan emocionados como yo, planeando cómo recibir a mis hijos. Esperanza insistió en cocinar todo el menú especial, diciéndome que quería que mis hijos vieran lo mucho que me querían en este lugar. El día que llegaron fue el más feliz de mi vida. Javier se había convertido en un hombre fuerte y trabajador, y Sofía en una mujer inteligente que me abrazó como si los años separados nunca hubieran existido. Sus nietos, 2 pequeños de 5 y 7 años, me llamaron abuelo desde el primer momento. Durante esa visita, mis hijos conocieron toda mi historia, cómo había salvado a Esperanza, cómo había encontrado familia en la fonda, cómo había aprendido que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Papá, estamos orgullosos de ti, me dijo Javier la última noche. No por lo que hiciste en el pasado, sino por el hombre en que te convertiste. ¿Tú crees que la vida te da segundas oportunidades cuando menos las esperas? Déjame tu comentario aquí abajo y cuéntame si alguna vez has tenido un reencuentro así de especial. Ahora, mientras les cuento esta historia, han pasado 2 años desde esa reunión. Mis hijos vienen a visitarme cada pocos meses. Esperanza se comprometió con Pablo y van a casarse el próximo año, y yo sigo manejando mi Scania por las carreteras de México, pero ya no como un hombre solitario, sino como alguien que tiene familia esperándolo en casa. La boda de Esperanza y Pablo fue una celebración hermosa. Toda la comunidad de camioneros se reunió en La Piedad para festejar, y yo tuve el honor de caminar con Esperanza hacia el altar, porque ella me pidió que fuera como su padre en esa ceremonia. Cuando la entregué a Pablo, los 2 lloramos de emoción, recordando ese día terrible en San Rafael cuando la salvé de Ricardo. Don Germán, me dijo Esperanza después de la ceremonia, usted no solo me salvó la vida, me devolvió la esperanza. Ahora quiero que otros sepan que siempre hay una segunda oportunidad. Junto con don Evaristo, decidieron expandir la fonda para incluir un pequeño refugio oficial para mujeres maltratadas, con apoyo del gobierno municipal y la iglesia local. Mi nieta más pequeña, la hija de Javier, me preguntó hace poco por qué había tardado tanto en conocerlos. Le expliqué que a veces en la vida uno se pierde, pero que lo importante es encontrar el camino de regreso. Como en los cuentos, abuelo, me dijo con sus ojos brillantes. Como cuando el príncipe encuentra a la princesa perdida. Durante estos 2 años, he aprendido que la familia no siempre es la que nace contigo, sino la que eliges construir con amor y sacrificio. Don Evaristo se ha convertido en el hermano mayor que nunca tuve, doña Remedios en una segunda madre, y Esperanza en la hija que me permitió ser el padre que siempre quise ser. El refugio que creamos ha ayudado ya a más de 30 mujeres a empezar una nueva vida. Algunas se quedan en La Piedad, otras siguen su camino, pero todas saben que aquí tienen una familia que las respalda. Ricardo nunca más se atrevió a acercarse, y según nos contaron, terminó en la cárcel por otros problemas con la ley. Cada vez que salgo en mi Scania para un nuevo viaje, llevo conmigo la certeza de que hay un lugar al cual regresar, gente que me espera con cariño, y una historia que vale la pena contar. La carretera ya no es mi escape de los problemas, sino el camino que me conecta con las personas que amo. La lección más grande que me ha dado la vida es que hacer lo correcto siempre vale la pena, aunque en el momento parezca peligroso o imposible. Cuando vi a Esperanza siendo arrastrada por esas calles empedradas de San Rafael, algo dentro de mí me gritó que no podía quedarme callado, y esa decisión cambió nuestras vidas para siempre. Ahora, cuando paso por San Rafael en mis viajes, la gente me saluda con respeto. El pueblo ha cambiado, tienen un nuevo comandante de policía que no tolera la violencia doméstica, y varias mujeres han encontrado el valor para denunciar a sus agresores. Esperanza regresó una vez para visitar la tumba de sus padres, y me contó que varias muchachas jóvenes se le acercaron para agradecerle por haber sido valiente, porque su historia les dio fuerzas para buscar ayuda. Mi Sofía, que ahora es directora de una escuela primaria, me dijo hace poco que usa mi historia para enseñarles a sus alumnos sobre el valor civil y la importancia de defender a los indefensos. Papá, tu historia nos enseña que nunca es tarde para ser el héroe de alguien más, me dijo durante su última visita. Don Evaristo cumplió 75 años el mes pasado, y durante la celebración me confió que se siente orgulloso de haber creado algo que va a durar mucho más que nosotros. El refugio va a seguir ayudando a mujeres cuando nosotros ya no estemos, me dijo. Esa va a ser nuestra herencia. Esperanza está embarazada de su primer hijo, y me pidió que fuera el padrino. Quiero que este bebé crezca sabiendo que tiene un abuelo que arriesgó todo por hacer lo correcto,
me dijo con lágrimas en los ojos. Quiero que sepa que en este mundo todavía hay hombres buenos. Cada noche, antes de dormir, le doy gracias a la Virgencita por haberme puesto en el camino de esperanza, porque al salvarla a ella, también me salvé a mí mismo. Recuperé a mis hijos, encontré una nueva familia, y descubrí que la verdadera felicidad no está en huir de los problemas, sino en enfrentarlos con valor y amor. La carretera me enseñó que todos estamos conectados de alguna manera, que las decisiones que tomamos pueden cambiar vidas, y que siempre, siempre hay una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Porque quien se detiene en la carretera para ayudar a otros, nunca anda solo. ¿Y tú, hermano del volante, has tenido alguna segunda oportunidad como esta? ¿Has encontrado familia donde menos lo esperabas? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. Dale me gusta a este vídeo si te llegó al corazón, y suscríbete al canal para más historias de esperanza que te van a tocar el alma.